Bueno, señores, Antonio de la Cruz, su currículum es muy largo. Voy a decir que es columnista, que es analista, que trabajó en Petróleos de Venezuela o PDVSA cuando existía y que nos prometió estar con nosotros cerca del 4 de julio. ¿Por qué cerca del 4 de julio? Porque además de esa fecha tan importante, especialmente para la cotidianidad, para la vida y ascenso de los militares venezolanos, han sucedido otra serie de cosas que yo quisiera que él desde Washington nos analizara cómo interpreta. Primero, los ascensos militares siempre son la primera semana de julio en Venezuela. Es verdad que Nicolás Maduro podría retrasarla, pero en las peleas internas que hay, especialmente entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, creo que es la oportunidad que va a esperar Nicolás Maduro. Luego, ahí el 4 de julio o 5, cuando se den esos ascensos, sale del poder la promoción de 1987, que es la de Diosdado Cabello. Por lo tanto, pierde el poder de Diosdado Cabello, solamente se quedaría como vicepresidente, el cual puede remover también Maduro. Eso es otro punto. Yo estoy dando datos que han salido ya a la luz pública. Eso por otro lado. No se habla dentro de los militares de un reemplazo por ahora, o lo tiene muy oculto, de Padrino como vicepresidente, pero se está hablando de Padrino como, no se habla como un reemplazo como ministro de la Defensa, pero sí se habla de Padrino como uno de los posibles vicepresidentes. Y eso lo digo porque en el intento de sacar a Maduro y su gente, o parte de su gente, de febrero en La Carlota, estaban metidos en ese complot Michael Moreno y Padrino. Y así todos los dos se quedaron. Claro, los dos negaron que estaban metidos, pero inclusive desde Washington el poder les recriminó, ¿no?, que no cumplieron con lo que decían. Podemos pensar que estaban como doble agente. Por otro lado está todo el lío de Alex Saab, que tú nos dirás por qué es tan desestabilizador para Maduro. No para el régimen necesariamente, corrígeme si estoy en un error, sino concretamente que va a poner en problemas y que va a ser una persona innecesaria, problemática para el resto de la banda en Miraflores. Pero además es público y notorio las declaraciones por un lado de Trump y la respuesta por otro lado de Maduro, de que Trump estaría dispuesto a sentarse a hablar con Maduro con tal de que sea y exclusivamente para su salida del poder. Y además se dijo que quieren unas elecciones libres, sin la injerencia del narcorégimen y sin Maduro y sin Guaidó. ¿Ok? Eso por otro lado. Y Maduro respondió que está dispuesto a sentarse con Trump. ¿Cómo entiende el analista político todo este panorama? Y supongo que habrá algo más que lo dejé en el tintero. Se quedó fuera del tintero, que bueno, es bastante, ¿no? Vamos, gracias Napoleón por la invitación nuevamente a tu programa. Gracias a ti. ¿Qué vemos? Entonces tenemos, como iniciaste, que la fecha del 4 de julio es un símbolo para los militares, las Fuerzas Armadas de Venezuela, porque son los ascensos, son cuando se renuevan los puestos de mando dentro de la estructura militar. Entonces, y ahí básicamente lo que sucede es que las promociones van ocupando las vacantes que van dejando las que van saliendo. Entonces, y eso ha sido una costumbre, no solamente de este régimen, sino también desde que la democracia se instauró en Venezuela. Fue la manera de poder ir relevando los cuadros de mando a través del tiempo. Y entonces cada uno asumía lo que el otro iba dejando. Y en la época de la democracia, si bien es cierto, los generales que no tenían los cargos de mayor general, sino hasta general de división, tenían un factor político porque eran aprobados por el Congreso en ese momento. Los cargos de hasta coronel eran por meritocracia. ¿Okay? Entonces eso es importante recordarlo porque hoy en día esa estructura de ascenso se mueve más hacia una lealtad hacia el proyecto político más que proyecto político del chavismo, más que hacia
la meritocracia en sí. ¿Okay? Y yo creo, ¿y no crees que hay que aclararle a mucha gente que no le da mayor importancia a estos ascensos, sino al problema real que ellos tienen, que es agua, luz, inseguridad, en fin, la crisis, el COVID-19 y demás, que para los militares sí es muy importante esos ascensos y que en líneas generales, si no hay ascensos, va a haber muchos enemigos que tenían que ascender y no los ascendieron porque retrasaron los ascensos. Y si ascienden, hacen los ascensos, también va a haber problemas porque los que creían que debían ser ascendidos y no los ascendieron, pues también se van a molestar. O sea que esa fecha es clave, ¿no? Y también puede ser muy desestabilizadora para Maduro y su banda. Sí, porque ¿qué ocurría en el pasado, verdad? Que se ocupaban las vacantes que dejaban. Sobre todo, como es una estructura piramidal, cada vez en las mayores posiciones hay menos puestos para otorgar, y por eso sí tenía una característica política, pero no era determinante. En términos, estoy hablando de cuando la democracia. ¿Qué ocurre ahora? Y eso fue un factor que Chávez reconoció, y por eso en Venezuela hay más generales, ¿verdad?, que tropas. O sea, tenemos 2.000 generales, ¿verdad?, donde en la OTAN no llegan ni a 100, 120. Entonces, precisamente, Chávez lo que hizo ahí, por eso que tú estás señalando, es poderle darle el incentivo de que ascendía, aunque no tuviera funciones de mando, sino que al final, cuando él determinó que también todos esos generales, no todos eran adeptos al proyecto político, él los mandó a sus casas, si recordamos. Entonces eran generales sin mando, sin tropa. Entonces ahí se quedaban, ocupaban las posiciones aquellos que eran leales al proyecto político. Entonces, de Chávez. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué tenemos aquí viendo esto? Que se encuentra que la promoción de Diosdado Cabello, que es la promoción de 1987, le toca ahora pasar a retiro, ¿verdad? Y ese era un componente importante para Cabello, porque su promoción estaba ocupando los puestos de mando, porque sí, como son adeptos al proyecto, al 4F, recordemos que esa promoción estuvo muy metida, porque eran grados de teniente y subteniente, muchos de ellos, entonces estaba muy metida en el golpe del 4F, del 4F de 1992. Entonces se llaman los febreristas. Entonces ese grupo tiene una inclinación política en ese sentido hacia el proyecto. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí Maduro va a tener que tomar una decisión en términos de que si manda a estos generales que les toca pasar al retiro, porque pasan al retiro después de 33 años de servicio, por eso la del 87 pasan en el 2020, porque se le cumple su ciclo. Entonces, ¿qué pasa? Que si Maduro toma la decisión este 4 de julio y ocupa las vacantes que dejan en el alto mando militar, la promoción de Diosdado, entonces sería una señal que Diosdado pierde fuerza desde el punto de vista de mantener el poder, porque recordemos que en Venezuela Maduro es sostenido por las Fuerzas Armadas. Si Maduro no contase con las Fuerzas Armadas, Maduro ya hubiese salido del poder. Por eso que es tan determinante, porque quien le aseguraba o le asegura que Maduro siga en el poder son en este momento los compañeros de Diosdado Cabello, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, él tiene influencia, porque si si Maduro hace acciones para aislar a Diosdado puede tomar también decisiones para no seguirlo apoyando. Y ahí se maneja un equilibrio entre ellos dos, en términos de respetarse uno a otro y cada quien con su proyecto de negocios de la mafia que es el Estado. Porque ahora vemos otro elemento que ha ocurrido en Venezuela. Para mantener a Maduro en el poder, los generales son los que están metidos en los negocios. Y hay un trabajo que dice que son 35 generales que son los que están en los negocios, que es una copia de la estructura cubana. ¿Okay? En Cuba, ¿verdad? Los hombres que manejan los negocios, cuando Raúl era el ministro de la Defensa, son gente asociada a las Fuerzas Armadas también. Entonces eran meterlos en los negocios para que ellos se enriquezcan y ellos puedan seguir manteniendo un status quo
y así poder asegurar que en ningún momento puedan darle un golpe de Estado. Entonces, de ahí la clave importante de este 4 de julio. ¿Qué puede hacer Maduro? Maduro puede tomar esta decisión de cambiarlos de su posición de mando en diciembre, porque hay el otro ciclo. En Venezuela hay 2 ciclos para los ascensos y para los cambios en las Fuerzas Armadas, que es julio y diciembre. Entonces él podría tomarse, en este escenario que está viviendo de aguas turbulentas, y tomar esas decisiones en diciembre. Podría hacerlo. Sin embargo, habría que observar. Una cosa que señalaste es importante, Napoleón, es nuevamente Vladimir Padrino López, porque Vladimir se ha convertido, ¿verdad? Vladimir tiene ya 6 años ejerciendo el ministerio, que ya le ha tocado retirar, está en retiro, pero de ir a su casa, a las duchas, ¿verdad? A bañarse ya como un partido de fútbol, y entonces él sigue siendo el ministro de la Defensa. ¿Por qué? Un gran amigo mío, un militar, me decía, es que el ministro de la Defensa es, o sea, para los militares, no es Maduro el que les habla, no es Maduro es el que ellos ven es al ministro de la Defensa. O sea, la figura que los militares ven en términos de mando y de confianza es al ministro de la Defensa. No es Maduro. Maduro no es necesariamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que Vladimir Padrino López todavía, siendo esa es la imagen, el prisma por el que ven los militares, le transmite confianza y no deja que se den golpes o intentonas de golpe, porque él es un hombre que todavía tiene ascendencia dentro de las Fuerzas Armadas. Tiene además, más o menos ascendencia que Diosdado Cabello. Desde el punto de vista de que es un hombre, no tiene las conexiones afectivas, ¿verdad?, que tiene Diosdado, porque Diosdado compartió con ellos la academia, pero tiene que es un hombre que puede, que es neutro, ¿verdad?, que es un hombre que mantiene las cosas, que no, aunque como ministro de la Defensa no tiene mando, porque los mandos en Venezuela, después que Chávez se dio cuenta del 11 de abril, reestructuró las Fuerzas Armadas y las convirtió en SODIs, zonas, y en READIS, ¿verdad? Y esos son los que tienen los mandos, los poderes, los que tienen fuerza, los que tienen el elemento de la infantería, los que pueden de fuego, el poder de fuego. El ministro básicamente es una figura administrativa y en ese sentido él no es neutral, es un hombre que es percibido como tal. Además, como siempre hemos mencionado, Vladimir Padrino tiene muy buena relación con Rusia. Recordemos que es un hombre que para Putin, Vladimir Putin es un hombre potable, es un hombre que le agrada más que Maduro. Putin no ve a Maduro como un líder, ¿verdad? Ve más a Vladimir y entonces en ese sentido también juega, ¿verdad?, un rol importante porque para Maduro el apoyo de Rusia es importante. Entonces lo tiene en el ministerio y en ese sentido le garantiza una cierta estabilidad. Bueno, entonces, y también es un hombre de confianza para Cuba. Y ahí tenemos la famosa foto de él arrodillado, supuestamente para escuchar mejor a Fidel Castro. Correcto, como lo mencioné. Y también tiene aceptación por las Fuerzas Armadas cubanas, porque ese acto, ¿verdad?, de sumisión frente a Fidel es muy importante en ese momento cuando ocurrió. Entonces, en ese sentido, ¿qué tenemos? O sea, pongamos el escenario entonces, manda a la promoción de Diosdado a sus casas, ¿verdad? Los retira. Entonces Diosdado, que es un hombre que maneja, como tú dijiste, la vicepresidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, que ha querido apoderarse, porque sabe que ese es el otro poder que él puede tener para poder balancear a Maduro, para poder tener una contrafuerza contra Maduro. Entonces, él ya no tendría ese apoyo tan importante desde el punto de vista militar, y dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, él tendría que ver cómo sostenerse, porque en este momento Maduro se apoya más en ese sentido con el ministro de Petróleo, ¿verdad? Tarek El Alzheimer, por esa alianza que viene asegurando a través de él con Irán. Entonces, y ese hecho lo vimos ¿dónde? Ese hecho lo vimos es cuando se les instruyó a Tarek, que era el que se iba a encargar a través de la fuerza del PSUV
la distribución de la gasolina en el mes, hace un mes. Entonces fue una acción que no manejó a través del partido Diosdado, sino que fue Tarek. Entonces vemos cómo allí, ¿verdad? También Diosdado puede empezar a sentir que él no está perdiendo fuerza dentro del partido, aunque él se ha asegurado, ¿verdad?, de consolidar esa posición. Sí, entonces, pero él ha perdido fuerza en muchas cosas, le están quitando gente poco a poco. Es correcto, por eso digo, si le quitas, porque también le quitaron al presidente de PDVSA, que era un hombre de él, que es Manuel Quevedo, ¿verdad? Entonces podemos ver que en ese sentido él también perdió influencia en PDVSA y por eso dijimos que la influencia se la están dando más a Tarek El Al-Saimi, que es hoy ministro de Energía, ¿verdad? Y en ese sentido ha venido manejando también el negocio petrolero, ¿verdad? Y entonces vemos cómo Diosdado, si pierde vamos a suponer, este bastión de poder, entonces Diosdado pasaría a tener un menor apoyo. Pero Diosdado, que todo el mundo dice que es maquiavélico, que pasa 24 horas buscando cómo generar, ¿verdad?, una situación, piensa mucho en cómo perjudicar al otro. Entonces, Maduro tiene que tener mucho cuidado, porque Diosdado entonces se le podía convertir en un factor que podría empezar a trabajar para que él no sea la figura única dentro de Venezuela. Porque en este momento, si tú lo ves, es como me decía otro amigo, es un monstruo con dos cabezas, Diosdado y Maduro. Entonces, si Maduro empieza a desplazar a Diosdado, Diosdado va a empezar a buscar cómo también debilitarlo. Y aquí entra la pieza que tú dijiste muy importante, que es Alex Saab. Si Alex Saab viene a Estados Unidos, como hasta ahora ha venido, ¿verdad?, aumentando esa probabilidad porque no fueron aceptados los 2 habeas corpus introducidos por la defensa, ¿verdad?, en Cabo Verde, y aceptaron los papeles para la extradición y otros periódicos, ¿verdad?, que han confirmado esta noticia. Entonces, ¿qué ocurre? Que si llega al a Estados Unidos, él va a empezar a buscar una negociación se le van a mostrar los casos y él va a ser seguramente condenado, ¿okay?, a años de prisión, bien sea porque colabore o no colabore. Si colabore tendrá una pena menor, ¿verdad?, porque hace una negociación, y si no, pues tendrá una pena mayor y él tomará su decisión. Sin embargo, aparentemente las declaraciones que podría dar Alex Saab van a perjudicar a Tarek El Aissami y van a perjudicar a Maduro, entre otros, porque se supone que Tarek El Aissami financia parte del terrorismo islámico. Ok, aquí donde la figura de Diosdado coge fuerza, por eso estaba elaborando por ahí, porque en ese momento, ¿verdad?, ¿qué pasa con Nicolás Maduro? Que porque hasta ahora son supuestos, aunque la Fiscalía de Estados Unidos, ¿verdad?, el fiscal general William Barr lo imputó y le puso precio a su cabeza, ¿verdad?, lo que quiere decir que hay elementos suficientes para enjuiciarlo, pero no es público. Una vez que Alex Saab tenga su juicio, eso se convierte en una información pública. Entonces, sostener a Maduro en una posición como jefe o presidente, usurpador o jefe de la empresa criminal de Venezuela va a costar, porque no es fácil en el mundo de hoy, ¿verdad?, sostener figuras que están muy claramente involucradas en factores de corrupción y de manejo con el terrorismo, con la causa iraní y todas estas conexiones que tiene el régimen de Maduro, que hasta ahora no han sido expuestas públicamente. Se conocen, pero no han sido expuestas públicamente. ¿Y cómo interpretas que, ya que mencionaste tú a Rusia y yo a Cuba, cómo interpretas que ni Cuba ni Rusia no solamente no pusieron piedras para que Saad no fuera extraditado, sino que además públicamente declararon que ellos no se meten en eso? Para ellos dos, para tanto Cuba como Rusia, la situación de hacer una campaña para favorecer a Alex Saab sin ser ciudadano, ¿verdad?, ni cubano ni ruso. Lo que creo que a partir de ahora toda esta mafia va a tener que empezar a sacar pasaportes rusos, ¿verdad?
para que ellos puedan actuar con libertad, porque al no ser ciudadanos de esos países, a ellos les cuesta mucho porque estarían interfiriendo en una acción legítima y legal en un país extranjero para favorecer a alguien que es acusado, ¿verdad? En un país también como Estados Unidos. Entonces, no les fue fácil, tuvieron que desmarcarse para poder lucir que ellos, en ese sentido, respetan las leyes internacionales, entre comillas. Entonces, fue muy difícil en eso. Entonces, por eso ellos no pudieron. Entonces, terminando con Al-Assad y Maduro y el mismo Tarek, el Alzheimer, para ellos va a costar. Entonces, yo lo que podríamos estar viendo aquí, Napoleón, es un arreglo interno dentro del chavismo y ahí vuelve a tener opciones Diosdado Cabello. Porque Diosdado sigue siendo una figura fuerte dentro del PSUV, ¿verdad? Y tiene nexos también con el componente militar, aunque no son sus compañeros, pero él sigue manteniendo esa relación y tiene manejo también de los negocios, ¿verdad?, ilícitos que se hacen en Venezuela. ¿Y quién maneja los colectivos? Los colectivos los maneja, como sabemos, Freddy Bernal, ¿verdad? Recordemos que siempre se ha dicho que... ¿A qué grupo pertenece Freddy Bernal? A Diosdado Cabello, recordemos que viene del grupo del 4F. O sea que a Maduro, en todo caso, en el fondo lo que le interesa es quitarle poder a Diosdado Cabello, porque cuanto más poder tiene Diosdado Cabello, menos poder de acción tiene Maduro. Maduro es como una especie de rehén, según te entiendo, de Diosdado Cabello. En ese sentido, para sostenerse, si vemos un monstruo de dos cabezas, sí. O sea, él es el que le da la estabilidad a Maduro para que se mantenga en la presidencia de facto de Venezuela, porque es el que le permite controlar, ¿verdad?, que factores internos se pongan de acuerdo y piensen que Maduro debe salir del poder. Pero Alex va a ser... Claro, pero da la impresión, porque le está quitando poder y poder importante a Diosdado Cabello, que Maduro no confía en Cabello y que Maduro quiere quitarle poder a Diosdado Cabello. Sí, vámonos un poquito atrás, ¿verdad? Recordemos que Diosdado Cabello era el presidente de la Asamblea Nacional 2000, terminó en 2015, menos 6, 2009, 2015, 2010, perdón, 2010, 2016, ¿verdad? Porque la elección fue en diciembre de 2016. Cuando, es un pasaje de la historia venezolana que hay que revisarlo. Cuando Diosdado era una amenaza porque acababa de asumir, recordemos que en el 2014 asume, el 2013 gana la elección Maduro y y había habido una elección que todo Venezuela conoció que había sido un fraude, ¿verdad? Que ahí básicamente Maduro se sostuvo porque decidieron quedarse con el poder porque no se lo iban a dar a Capriles en ese momento, que fue el que compitió con Maduro. Entonces, Maduro no tenía estabilidad desde el punto de vista para estar en la presidencia de Venezuela. ¿Y qué ocurrió? Que Diosdado era la gran amenaza, porque Diosdado era el presidente de la Asamblea Nacional, que además le correspondía por constitución sustituir después de la muerte de Chávez para poder convocar un proceso de elecciones, y hicieron aquel artificio, ¿verdad?, de la continuidad administrativa para no darle la opción a Diosdado. Y dijeron que había una continuidad administrativa y que por lo tanto se mantenía, Maduro en el poder. Y ese fue el argumento que utilizó en ese momento el TSJ. Okay. Y no nos olvidemos que el propio Chávez, ya moribundo, la última vez que se dirigió a los venezolanos en cadena, ¿no?, le dijo a sus seguidores que Maduro era la opción y no al que le correspondía a Diosdado Cabello. Correcto. Entonces Diosdado tiene, en ese momento Diosdado era una amenaza para Maduro. Y Diosdado compite nuevamente en la siguiente asamblea, ¿verdad?, nacional, las elecciones. Y por supuesto fue cuando, ¿verdad?, las fuerzas democráticas sacaron los 2/3 de los diputados de esa asamblea. Recordemos ese evento. Es un evento donde la decisión la toma el alto mando militar, ¿verdad?, cuando sale
Padrino López y anuncia al país que hay que dar los resultados y sale después Ibiza y Lucena anunciando los resultados. Para mí siempre ha sido eso una jugada para cortarle la cabeza a Diosdado Cabello, ¿verdad? Porque era la manera como pensaron que se lo podían quitar de encima porque perdía el poder, ¿verdad? Salía Diosdado, pero nunca pensaron para mí que la votación llegaba tan alta que eran los 2/3 de la votación, ¿verdad? La mayoría absoluta. Y ahí fue cuando, una vez que se dan cuenta, toman la decisión de sacar los 3 diputados indígenas, porque en ese sentido no podían, porque con los 2/3 podían hacer todo lo que quisiera la Asamblea desde el punto de vista legal. Entonces tenemos ahí que ese es para quitarle poder a Diosdado. Y Diosdado, ¿verdad?, sale de ahí a hacer su programa en el 8. No tenía poder. Y a Diosdado le tocó otra vez volver a reconstruir su poder hasta que vuelve, entonces le dan la Asamblea, la presidencia de la Asamblea Constituyente para poder volverlo a tener al lado, porque la presidencia de Maduro siempre ha sido muy débil desde el punto de vista de sostenerse por sí mismo. Ha tenido que contar con los apoyos de Diosdado y de factores internos, porque de otra manera no estaría ocupando ese puesto. Ok, ya tenemos ese aspecto militar fundamental, ok, pero tenemos el otro aspecto que es el civil y que son las presiones internacionales. No entiendo por qué esta pelea de Maduro con la Unión Europea que siempre ha sido proizquierdista y siempre ha insistido en que la salida es la salida electoral y demás. Eso por un lado. Pero por otro lado, hay que recordar que Trump dijo que estaba dispuesto a sentarse con Maduro siempre que sea para su salida. Que Maduro lo aceptó y dijo que estaba dispuesto a sentarse con Maduro. Y por otro lado, Carlos Ortega, ¿no?, quien estuvo preso, quien ha luchado contra el narcorrégimen y que está muy bien relacionado en Washington, ¿no?, ¿por qué va a decir y repetir lo que está repitiendo? Algo, no, está aceptando que algo que aceptó, que anunció Trump de reunirse con Maduro y que Maduro dijo que estaba dispuesto, se estaba dando. O sea que es lógico que se esté dando porque los dos declararon estar de acuerdo. Entonces, ¿hasta qué puede suceder ahí? ¿Un gobierno de transición, aunque no le guste a los más radicales? Ok, vámonos con la Unión Europea, ¿no? ¿Qué ocurrió? La Unión Europea, como tú lo sostuviste, Napoleón, ha sido siempre un factor importante, no solamente para la izquierda, sino para Cuba. Cuba logra... Lo de Cuba es vergonzoso, lo de la Unión Europea. Por eso, Cuba logra seguir teniendo alguna forma de dominio y de mantenerse en el poder, es porque la Unión Europea y especialmente España le metieron una bombona de oxígeno en la economía. Fueron los que, después del embargo norteamericano, ¿verdad?, ellos lograron auxiliarlo y eso se conoce. Entonces, Cuba siempre ha manejado la relación con la Unión Europea de una manera extraordinaria, con pétalos de rosa. Si recordamos, Fidel fue Perdona que te interrumpa. No con pétalos de rosa, porque más de una vez Fidel Castro concretamente les dio una patada en el culo, ¿ok? Y ellos se hicieron los locos, se sonrieron y volvieron y no reaccionaron de la misma forma, como ahora el presidente de la Unión Europea, creo que es el presidente, que es un español, por cierto, porque le corresponde, acaba de decir y amenazar con entonces votar al representante de Maduro en la Unión Europea. Correcto. No me dejaste terminar. Pétalos de rosa con espinas. Napoleón tenían espinas. Entonces, porque debemos recordar que Castro va a España con el dictador, con Franco, cuando fue a visitar supuestamente sus orígenes. Entonces, hasta en ese sentido, ellos han cuidado, por eso digo, es una relación que ellos han venido cuidando con rosas y espinas. Entonces, ¿qué ocurre? Que para Cuba sabe que eso es un factor importante, pero ¿qué pasó con Maduro?
Maduro en este momento no está en una buena posición para volver a mantener su poder, por lo que hemos estado conversando anteriormente. Entonces, que la Unión Europea sancione a otros miembros de su equipo, ¿verdad? Y sobre todo hay uno que él fue donde yo creo que más le molestó, que fue al diputado Parra, ¿verdad? Parra, ese es un elemento que para él es sensible. ¿Por qué? Porque en esa búsqueda de Maduro de buscar una asamblea nacional, entre comillas, legítima y plural, la que viene, ¿verdad? Él necesita que esos partidos que fueron expropiados y confiscados a los líderes de los partidos de Acción Democrática y Primero Justicia hasta ahora, ¿verdad? Necesitan que tengan candidatos naturales de esos partidos. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que miembros de esos partidos sean postulados a diputados, ¿verdad? Bien sea en la lista o bien sea uninominal. Entonces, ¿qué ocurre? Que al señalar a Parra y sancionarlo, eso genera un mensaje a todos estos cuadros, ¿verdad? Que van a tener que pensarlo si le aceptan la propuesta a los que se encargaron de los partidos, porque pueden ser sancionados también por la Unión Europea, porque ya ellos han dicho que desconocen ese nuevo CNE, porque por Estados Unidos ya esa sanción para ellos es más bien un logro, que sea sancionado por Estados Unidos, el régimen de Maduro lo considera como que es un logro. Entonces esa no les ocupa es que sea la Unión Europea. ¿Por qué? Porque todas las familias, el escape que tienen, una vez que estén enchufados, es poder ir a disfrutar algo del dinero en Europa, en Madrid, en París, en Roma, ¿verdad? Y si se les cierra también ese espacio, van a tener dificultades. Entonces, no es atractivo ser un candidato a ser postulado a la Asamblea. Y si recordamos, eso es una de las cosas que ha venido reforzando Maduro. Y ustedes creen que nosotros no vamos a tener un proceso de elección de Asamblea Legislativa legítimo, pero lo vamos a tener y vamos a concursar y van a ir todos. Si nos damos cuenta, por ahí es que cojea. Está cojeando de esas sanciones porque le empiezas a meter muy temprano presión a los que puedan aspirar a esos cargos de diputados dentro de los partidos confiscados. Entonces, ahí, ¿verdad? Hay que tomarlo por ahí y creo que se le fue y los cubanos debieron haberle alertado en este momento que no es la forma de hacerlo porque trae consecuencias como la que tú acabas de señalar de una, ¿verdad?, reciprocidad que se llama en el término diplomático, de expulsar y empieza a perder espacios en Europa, porque Europa en ese sentido ha sido alcahuete, como tú dices, frente al mismo Maduro, porque él reconoce la figura, los países que reconocen a Guaidó, la figura del representante de Guaidó, pero no le dan la categoría de embajador, porque reconocen como embajador al nombrado por Maduro. Pero además acuérdate que los cubanos lo que pueden haberle dicho a la gente de Maduro, no te preocupes, la Unión Europea son unos peleles que nosotros manejamos, que le damos una patada en el culo, más de una vez lo hemos dado, y ellos se hacen los locos y siguen colaborando con nosotros y apoyándolos. A lo mejor no es tan grave, ¿no? Que votes al representante un rato y lo vuelvas a admitir dentro de poco. Pero lo que no entiendo es qué ganaba él con esa acción. Pero bueno, eso es parte de la crisis, supongo yo. Ok, vámonos con Trump, ¿verdad? Trump y que pide que se quiere reunir con Maduro y Maduro dice que también se quiere reunir con él, ¿verdad? Pero para buscar la salida, ¿verdad?, de la crisis venezolana dentro del marco de la transición propuesta por el Departamento de Estado. La propuesta de Trump es un negociador. Trump se ha reunido con Kim Jong-un, se ha reunido busca siempre reunirse con Putin. Él dice que no tiene problema. Él no tiene problema de reunirse con cualquiera porque él en sí mismo, él se siente un gran negociador y piensa que él puede negociar soluciones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, él lo tira a la mesa, ¿verdad?, pero condicionado. Entonces, allí cuando lo condiciona a la salida
¿verdad? Que no puede ser Maduro ni Guaidó. En el caso de Guaidó, Guaidó entiende que no va a estar en la transición, ¿verdad? Mientras que Maduro sí considera que él debe ser parte de la transición. Entonces, allí donde Maduro dice que sí, pero sabe que no, porque él tendría que negociar esa parte. Y en ese sentido, es muy difícil. Esto es un juego de micrófono, ¿verdad? Donde dicen para ver hasta dónde, porque si está sucediendo algo, Napoleón, con el régimen Maduro, es que cada vez tiene menos ingresos de divisas en dólares por exportaciones de petróleo. La política de máxima presión que ha venido ejerciendo los Estados Unidos desde hace 2-3 meses es de miles de libras sobre el régimen de Maduro. Cada vez es menos. Mira, los ingresos por exportaciones netas están alrededor de unos mensuales, de unos 90 millones de dólares. Eso no da para sostener esa economía. No da. Porque aunque tiene registros en el Banco Central de ingresos de promedio de unos 110, 120 millones mes, ¿verdad? Lo que te quiere decir esto es que al fin de año, si se mantienen esos ingresos, estamos hablando de unos 1.400, 1.500 millones de dólares. Eso no da, Napoleón, para sostenerse. Es una economía que el año pasado necesitó casi 15.000 millones de dólares para poderse sostener, que es muy baja, porque el óptimo de Venezuela para poder tener un aparato productivo funcionando bien son alrededor de 30.000, 32.000 millones de dólares. Entonces, para poder tener importaciones de bienes y servicios. Entonces, si tú tienes ahorita un 10%, no tiene, eso va a llegar un momento, si se sigue con la presión, se mantiene ese nivel, de que no va a tener recursos para poder financiar, para poder mantener el aparato del Estado. Entonces, Maduro está en esa posición de debilidad, y por eso él tira el guante y dice, yo soy capaz, porque lo que anda buscando es que le retiren y él pueda exportar petróleo. Él quiere seguir manteniendo, porque si no exporta petróleo, se cae la producción internamente porque los tanques están llenos, ¿verdad? No puede almacenar más petróleo. Entonces no tiene ingreso, no tiene cómo mantener toda la estructura esa que él mantiene con esos ingresos legales, ¿verdad? Y él va a tener mucha dificultad. Entonces, eso es lo que Maduro está viendo y su equipo, y le dicen, tira el guante, porque andan buscando desesperadamente que le aflojen la presión, la máxima presión que tiene sobre lo que es las exportaciones de crudo de Venezuela. Ahora, es un hecho que él está entregando el país ahora cada vez más a los iraníes. Eso significa que ya no puede contar como contaba antes ni con los rusos ni con los cubanos, porque si no, los dejaría con los rusos y los cubanos, pienso yo. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, bueno, el apoyo de Rusia es un apoyo de eso que yo te doy una palmadita en el hombro y digo, cuenta conmigo, pero no hay realmente un compromiso de recursos, de meterle dinero a esa economía. Pues esa economía lo que necesita es dinero. Y por eso para él es importante tener una Asamblea Nacional renovada y entrar en enero con una asamblea plural que él pueda gritarle al mundo, decir, aquí hubo una elección donde están todos, aquí están los de Acción Democrática y haya miembros de Acción Democrática. Porque eso es para China y para Rusia, y decirle, aquí ustedes pueden venir a invertir porque sus contratos van a ser aprobados por esta asamblea. No, nacional. Y en las Naciones Unidas, para que China y Rusia no veten cualquier grave sanción a Venezuela, inclusive una intervención o lo que se pida que pueda tumbar a la narcobanda. Pero todo lo que se ha hablado en estos 39 minutos son cosas que en diferentes medios han salido a la luz pública de la voz de dirigentes, tanto norteamericanos como del propio Maduro, etc. O sea que no hemos inventado nada. Lo que se ha hecho aquí es preguntarte tu análisis, que ese es tu trabajo, ¿no? De unir todas estas cosas que uno se olvida de las cosas, no está en eso, no es el trabajo de uno, etc., ¿no? Y salen estas conclusiones que tú nos estás dando. La pregunta es, a estas alturas,
¿A Maduro realmente le interesa quedarse en el poder o tratar de que no lo maten sus seguidores, es decir, las diferentes bandas que tienen diferentes poderes en Venezuela, ya sea la FARC o los musulmanes o el G2, quien sea, porque se sienten que van a perder el negocio que es Venezuela, ¿no? Por un lado, no perder la vida, salvar a su familia, si es que quiere más a su familia que el propio Chávez, ¿no? Que cuando pidió la opción de irse el 5 de febrero de Venezuela, pidió irse él, pero no el resto, ni siquiera su amada Rosa Inés, ni siquiera la morrocoya, ¿no? Entonces, ¿por qué Maduro le va a interesar seguir en el poder si tiene a un poderosísimo enemigo dentro que es Diosdado Cabello y fuera que son no solamente Trump y su gobierno, sino los gobiernos latinoamericanos, la mayoría, la Unión Europea es un poco más débil, pero tampoco está de acuerdo con Maduro. ¿Por qué le podría convenir no llegar a un acuerdo con Trump de la salida del país? Como lo sostuviste inicialmente, Maduro está secuestrado, y está secuestrado básicamente por los cubanos. Maduro es el que le asegura a los cubanos poder tener los recursos que recibe tanto en petróleo como en divisas, que necesita la isla para poder sostenerse y no entrar, como hemos dicho, en un periodo especial. Porque si Cuba no tiene a Venezuela, Cuba entra en un periodo especial más grave que el que tuvo cuando cayó la Unión Soviética. Entonces, el que lo sostiene a él y que lo tiene ahí y le dice que tiene que seguir adelante es Cuba. Porque internamente, si lo llevamos al contexto familiar, Cilia, que es una mujer influyente en él, seguro que sus conversaciones, ellos les gustaría irse porque ellos han sufrido consecuencias de estar en el poder por los dos sobrinos que sabemos que están aquí. Ok, ¿verdad? Pero en esas reuniones que, según Carlos Ortega, se están dando, ¿ok? Y él sabrá por qué lo dice, porque él no sale todos los días a pantallar y a dar declaraciones y a hacer esas cosas. Salió a decir eso y debe ser que salió a decir eso con el permiso o la petición de la gente que está ahí, o alguna de la gente. Esas reuniones no son con Cuba ni con Maduro. Esas reuniones debe ser la gente de Trump con la gente de Putin. Putin maneja a Cuba y maneja a Venezuela. Entonces, en esos acuerdos debe estar metido el interés de Cuba, y Cuba siempre ha traicionado a sus aliados cuando le interesaba a ellos, cuando iban a perder algo o si con la traición ganaba algo. Eso no es nada nuevo. Y ya sabemos que están esperando, el títere que tienen ahora está esperando que Raúl Castro se muera, que debe estar a punto, por la edad digo yo, para, como él dice, ir cambiando las cosas, porque eso lo declaró. Y declaró que poco a poco. Eso se atrevió a declararlo. Entonces, yo creo que Cuba está dispuesta a abandonar a Venezuela con tal de garantizar la sobrevivencia de ellos. Ok. Lo que Cuba está dispuesta a entregar Venezuela, podemos aceptar eso porque es primordial para los cubanos mantenerse en el poder, la estructura de ellos, a cambio de quién les suple los recursos que les suple Venezuela. Si hay alguien, un país, quiero decir, cuando hablo de alguien, Rusia, ¿verdad? Dice, yo te aseguro el crudo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que con Cuba el crudo es regalado, no es que lo compra, ¿verdad? Entonces, lo que pasa con Cuba es que Cuba, el que lo asuma, tiene que regalarle los recursos. Entonces, porque nunca va a pagar. Entonces, ¿cómo manejas una relación donde hoy las relaciones de las empresas rusas son comerciales, ¿verdad? ¿Cómo manejas una relación? México podría asumirlo, ¿verdad? López Obrador, pero no le da, ahorita México está en una búsqueda de relanzar su industria petrolera, ¿verdad? Porque López Obrador apostó a
a ese proyecto. Y entonces, ¿cómo le entregas a Cuba 60.000, 70.000 barriles día? Gratis, gratis. El problema no es dar. Pero espérate, hay muchas formas. Una de ellas es garantizarle a Díaz-Canel, tú te quedas, se hace un gobierno de transición más amplio, igual que queremos en Venezuela, ¿ves? Te quitamos el bloqueo, por lo tanto puede entrar capital de todas partes del mundo a Cuba que ahora no puede entrar. Eso puede ser una opción. Ok, pero dijiste, tiene que morirse primero Raúl. Bueno, para poder, si hay una... ahí la condición es que Raúl tiene que morirse. Entonces, mientras Raúl esté vivo, que es lo que estamos tratando de resolver, porque los tiempos entre Raúl vivo y Venezuela no están sincronizados. Venezuela está mucho hoy, Raúl puede estar un poquito más allá. Entonces, esa solución no es tan inmediata porque no vas a tener recursos entrando a la isla si no está muerto Raúl. Espérate, en Cuba no manda Raúl Castro. En Cuba quien manda es el máximo comité del Partido Comunista. Central. Con quien tendrían que hablar es y convencer a el Partido Comunista, que es el que manda en Cuba realmente. Sí, sí, es el comité central. Entonces, ¿qué ocurre? Elaborando más por aquí. Entonces, Cuba es el que lo tiene. Entonces, además, Maduro, lo que yo he escuchado de alguien que ha estado muy cerca de él, es que él tiene el sueño romántico, revolucionario, de que el día que él salga de ahí, él va a salir como Salvador Allende. Eso es un sueño y lo ha dicho, ¿verdad? Que él defenderá la patria para quedar en la historia de Venezuela como quedó Salvador Allende. Entonces, ojalá salga como Salvador Allende. Defendiendo el proyecto. Pero aquí yo sí creo que la conversación interna entre Cilia y Maduro es una búsqueda para poder disfrutar del dinero que ellos tienen afuera, porque hasta eso Estados Unidos ha sido condescendiente en la propuesta, donde le dicen que ellos no lo perseguirían si se daría la transición que propone Estados Unidos como una salida para Venezuela. Bueno, pues muchísimas gracias. Volvemos a repetir, este es el panorama que ve un hombre especialista en, ¿no?, sacar conclusiones de lo que son hechos comprobados. Todo lo que se ha dicho, no es nada que no sepa el narcorrégimen, que no sepa el G2 cubano. Ellos saben eso y mucho más que nosotros, evidentemente, pero estas son las posibilidades. Y yo sí siento que el venezolano, en líneas generales, retomó la esperanza, es decir, que intuye algo. No sé si están equivocados o no están equivocados, pero siento que hay de nuevo esperanza. No sé si yo tú también, lo sabes. Yo también. Yo creo que lo de Alex Saab ha vuelto a dar una esperanza al venezolano y ver cómo se han ido manejando las cosas, porque cada vez que se da un evento como ese y ha sido devuelto a Venezuela, en el caso del Pollo Carvajal o en el caso de McClellan, fue entregado a Chávez. Esto parece que da una esperanza porque da al fin una oportunidad de que pueda ser descubierto esta manada de ladrones que ha ocupado Venezuela. Bueno, Antonio de la Cruz, analista, columnista, un hombre que trabajó en Petróleos de Venezuela, en PDVSA, pues. Bueno, largo currículum. Gracias. ¿Ya empezó el frío por allá por Washington o todavía hace calor? Estamos entrando en pleno verano y aquí el verano, como esto es, como lo dice Trump, ¿verdad? Es un ¿cómo se llama? Es un donde hay mucho calor que el agua está estancada. Es un dump. Una gran humedad. Es un swamp, ¿verdad? ¿Te acuerdas que él dijo, voy a ir a limpiar ese swamp, ¿verdad? Entonces, aquí el calor es húmedo, entonces se te pega la camisa. Entonces estamos entrando ya a ese calor que es con humedad dentro de las temperaturas aquí en Washington. Bueno, un abrazo entonces y muchas gracias, Antonio, ¿sí? Un abrazo a ti también y a tus audiencias. Hasta luego.